Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, se nos acaba la semana. La semana finaliza calurosa y caliente. Es viernes caliente en distintos sentidos. Sí, ahora mismo En cuantos en la grados primera Celsius sala, estará la sala de Santiago, el calor propio de la temperatura y el calor traído por el por los requerimiento imputados. Sí. por el requerimiento del Ministerio Público y el apiñamiento, porque son 20 y tantos. Sí. Le conocen medida de coerción desde esta mañana en el Sí. Palacio de Justicia de Santiago. Que hay hoy escuché a uno de los abogados de los imputados decir que es inhumano el tratamiento. Quejarse de lo inhumano que está ocurriendo. Que no allí. le ve lo inhumano. Bueno, que sesionen en el estadio Quiqueya. Sí. Que lo pidan prestado a ¿cómo es que se llama el cosa de la liga de béisbol? Lidón. A Lidón. Sí, que dicho sea de paso, vienen más, porque justo en estos momentos, tanto en el este como en Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, se continúan haciendo allanamientos. Bueno, yo lo que veo, lo único que yo veo con esto es que, fíjate que ese caso de Falcón, se habla de que es el caso más grande que se ha descubierto. Sí. Eso no es cosa pequeña. No, es una red importante y significativa porque esa red se había entusiasmado y mandaba una cantidad inmensa ya de toneladas de drogas semanalmente a los Estados Unidos. ¿Y cómo era que no descubrían eso, Danilo? ¿Cómo es que los consumidores no dan notaciones? No estaban bien abastecidos. Los grandes consumidores en Estados Unidos no dan notaciones. No estaban bien abastecidos. Que la mercancía está entrando. Sí. Yo no entiendo eso, Fíjate que ellos estaban tan entusiasmados que hubo un cargamento de droga que se le perdió porque la lancha rápida en la que lo llevaba se quedó sin combustible. Se perdió y entonces... Se perdió porque se quedó sin combustible. Bueno, pero... y la patrulla le echó mano. Costera sí le echó mano. Ah, ok. Pero lo cierto es que esto tiene varias lecturas, Danilo. Si tú te pones a ver lo pervertida, lo afectada, fracturada que está la sociedad, sí, en términos morales, en términos realmente de lo que es, ya no voy a hablar ni siquiera de valores, porque... No, Luis, mira, tú trajiste aquí, presentamos un video que a mí las autoridades deberían tomarlo y analizarlo como elemento de estudio. Es cuando una humilde familia denuncia un punto de droga y van los traficantes y auxiliares. No, hay una cantidad de auxiliares a caerle a pedrada. Sí, porque a algo que... y a destruirle la casa por completo, sí. Una cosa tremenda. Porque algo que que aquí no se ha evaluado es que los narcos consiguieron legitimidad social hace tiempo y han penetrado los barrios. Claro. Cuando los otros días han admitido... Tú dices legitimidad social, porque el asunto es que, bueno, eso desde el tiempo de Pablo Escobar y demás, ellos sencillamente penetraban a los sectores, a todos los sectores, y eran un ente de manutención y de... Luis, tú no te tienes que ir muy... y dador de vida. No te tienes que ir muy lejos. Pero aquí se dice que hay muchos sectores que si ese asunto no funciona, no comen. Fíjate tú que cuando llevaron a un traficante, alias el Gringo, bajaron gente de los barrios, tanto de la parte alta como de Herrera, a protestar y a pedir su libertad porque él era un hombre bueno, un prendefogones. Y según datos que yo tengo, el día de San Miguel, que se celebra mucho en Herrera y esos sitios, ese hombre apuntó casi $1 millón para esas celebraciones. Entonces... consiguiendo legitimidad social. Sí, claro. Y ya entonces te penetraron las redes políticas. Por eso yo no he estado de acuerdo con que aquí se publique en las redes o se quiera satanizar que una figura política o artística, una figura de cierto renombre social, aparezca al lado de cualquier ciudadano o fulano que después deviene en un narcotraficante, sí. O en una persona que ha delinquido, que ha violentado las normas de la sociedad y las leyes. Porque
esa gente se hace amigo del jefe de policía Claro. de la provincia, del director o dueño de la emisora de la provincia, de los locutores más populares del lugar, de los peloteros, de los periodistas, de los artistas. Y son seres que se andan manejando con un roce social, un perfil altísimo, y entonces, y asimismo en la parte social, resolviendo problemas. Claro, claro. Y en un momento Luisa, determinado... cuando van a una fiesta, ellos son los que más consumen y por tanto se les da un tratamiento No, claro. privilegiado y No, y cuando viene a distinguido. ver, le pagan pagan no solamente la cuenta de ellos, sino pagan la cuenta de otros. Claro También. que sí. Entonces, todas esas cosas se dan y esa gente se abre puerta a costa del dinero. Esa gente penetra las instituciones, penetra la policía, penetra las agencias de investigación y abre puertas en los aeropuertos, abre Sí, puertas donde quiera. abre puertas en los puertos. Donde quiera. O abre furgones o cierra furgones y deja que pasen los furgones también. En cualquier lugar y burlan la vigilancia. Sí. Burlan la vigilancia porque realmente lo que yo decía que esto tenía varias lecturas es porque ya no solamente uno lo puede ver en función de la penetración de esa sustancia en los barrios, de la incidencia que tienen esa gente y ese negocio, esa circulación de esa mercancía dañina en los barrios, sino cómo ha penetrado también en la política y al penetrar en los partidos políticos, a la escogencia de los partidos llega al Congreso. Sí. Entonces, en este caso, la narcotización de la política, o la narcopolítica. No, ya lo de ellos era asaltar el régimen de partidos y a través del régimen de partidos penetrar los intersticios del sistema de poderes públicos, penetrando el Congreso, los ayuntamientos y otros espacios. Han tomado todo esto. Recuérdate que antes eran los intereses económicos de otra naturaleza los que trataban de permear, de penetrar las instituciones, querían y buscaban influencia en los gobiernos y se metían en los consejos de las instituciones que tomaban decisiones con respecto a las políticas públicas o a las decisiones institucionales. Tenían informaciones privilegiadas. Eso les permitía saber si el dólar iba a subir o a bajar, si tales o cuales cosas, cuándo se iba a decretar tales o cuales cosas. Enterarse de toda la política económica en primera fase. Exacto. Y entonces esas informaciones privilegiadas les permitía hacer negocios. Ahí estamos viendo en vivo. El desfile. El desfile. Hacia allá van. Entonces, no sé si ya se tomaron las decisiones, si ya van otra vez, cuál tipo de medidas, eso lo vamos a saber más tarde. El Listín Diario, démosle crédito que está transmitiendo en vivo. Sí. Está transmitiendo en vivo, porque ya el Listín no es solamente periódico, el Listín también es multimedia. Sí, tiene una plataforma. Y tiene una plataforma realmente que puede ofrecer en vivo lo que está ocurriendo en cualquier momento o en cualquier lugar. Pues sí, Danilo, eso es muy, muy penoso que esta sociedad haya llegado a esos niveles. Y de todas maneras, esto, ahora que se está en aires de reforma, que al presidente de la República se le ha ocurrido que debemos embarcarnos en una reforma constitucional, una reforma que vaya más allá de el mero conocimiento de una nueva plataforma legal tributaria, sino la parte institucional del país, que se modifique la Constitución para, básicamente, dice el presidente, él mencionaba 2 puntos, pero después sometió un pliego de 12 puntos que ya va por 13. Se le agregó otro que es en la materia electoral, que ahí sí hay mucho que hacer. Bueno, pues el presidente ha estado planteando la necesidad de una reforma constitucional para establecer la independencia del Ministerio Público. Que no es necesario. Entonces ya
desde otros litorales se le ha dicho que esto no es necesario porque hay una serie de leyes que están complementarias. Améndele que la Constitución consagra la autonomía del ministerio. Exacto, la Constitución misma Lo consagra. Entonces, ¿qué es lo que hay porque hay que buscar una ley adjetiva. Crearle las condiciones claro, por leyes adjetivas para que la Constitución es la ley de leyes, pero hay una serie de leyes ya colaterales o subalternas. Fíjate, Luis, que son el soporte, que son el complemento. Así, por ejemplo, cada institución tiene una ley orgánica, cada sector tiene una ley orgánica. Entonces, la Constitución lo que es la sombrilla, el marco referencial. Fíjate tú que la Constitución norteamericana fue proclamada a finales del siglo XVIII. En 2 siglos y pico, la sociedad norteamericana ha cambiado muchísimo. Sin embargo, esa Constitución que se proclamó cuando el telégrafo no existía, ha sido útil para pasar a la sociedad cibernética y espacial. No le ha creado problemas, porque lo que han interpretado el espíritu constitucional. El espíritu constitucional, y eso se respeta. Allá los gobiernos se manejan con órdenes ejecutivas, que un gobierno puede, cuando viene, puede quitarla, puede dejarla, y así sucesivamente. Pero no hay que estar manoseando tanto la Constitución. No. Aquí vamos por 39 veces, de las cuales no recuerdo cuántas. Por cierto, director, yo le mandé ahí, que eso lo voy a hacer sin comentario, nada más dejarlo caer ahí, la cantidad de presidentes, me mandaron el cuadro, la cantidad de presidentes que han reformado la Constitución para exclusivamente para modificar, para establecer la Constitución y poder, la reelección, y poderse repostular. Poder repostularse ellos mismos. Entonces, hay un cuadrito con varios presidentes, que ahí está Trujillo y muchos otros parecidos. Comenzó con Lili eso. Sí. Con Lili siguió, y Lili fue, y terminó Trujillo, con Danilo eso. Sí. Y Trujillo fue el producto de un intento de reforma constitucional. Trujillo fue el intento de una reforma constitucional porque Horacio Vázquez, en un momento, la gente le aconsejó que sacara a relucir que él había jurado por una constitución que supuestamente decía 6 años y no le tocaban 4 sino 6, cosa que creó una irrupción en el sistema político dominicano y empezaron los dimes y diretes y desembocó en esa conspiración que condujo a Trujillo al poder. Entonces, hay una serie de leyes que son están protegidas por la misma, o mandatorias por la propia Constitución, que si esas leyes se aprueban, que por ahí debería empezar ese diálogo. Comenzar la cosa, porque entonces yo veía, por ejemplo, anoche a Minú, en una entrevista que le hacía Yulisa Céspedes, en el canal 37, y con mucha razón ella decía, pero bueno, se va a reformar, pero se va a estar reformando por un lado y reformando por otro, o cómo es que se va a reformar. Dice, vemos mucha improvisación, mucha inconsistencia. Dice, hay presidentes que han modificado la Carta Magna para la reelección consecutiva. Lili, ahí está Pedro Santana, ahí está Buenaventura Báez, ahí está Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, el jefe Trujillo, Balaguer, el períncrito de Santiago y San Cristóbal, Hipólito Mejía, o de Canastica. Y el último, cuasi Trujillo, que tuvo el país, que Danilo Medina, que realmente comenzó ahí como la ovejita mansa que se mama su teta y la ajena. Entonces, él creía que se iba a servir con la cuchara grande. Sí, comenzó ahí con Leonel Fernández, en el trípode que aquella vez formaron Temo, él y Leonel. Leonel fue presidente, entonces todos después se pensaron que tenían que y debían ser presidentes. El presidente Fernández le delegó poder a muchísimas cosas. Fue el secretario o ministro de la presidencia que más poder ha tenido. Sí. Poder de mandar a hacer decretos, poder real y efectivo. Real y efectivo. Sí. Había ocasiones, yo llegué en un momento determinado a saber que el presidente Fernández en más de una ocasión hubo casos que quería, situaciones donde quería designar a alguien
y ya estaba ocupado el puesto. ¿Quién lo ocupó? El ministro de la presidencia, con otra gente. Uno de los suyos, de su séquito. Y entonces, bueno, ya sabemos en qué paró eso. Pero bueno, eso yo lo iba a poner sin ningún comentario, pero bueno, uno siempre Sí, bueno, es un tema que obliga, porque es tan espinoso y tan ponzoñoso. Tan sensitivo y de desgraciada presencia. Claro. Porque desgraciadamente mantiene su presencia. Por eso alguna gente en principio tenía sus resquemores o sus temores con respecto a un proyecto de modificación constitucional, pero el presidente Luis Abinader aclaró que el tema, el punto atinente a la elección presidencial, eso no iba a ser tocado, ni iba a permitir que se tocara. O sea que él, con el liderazgo, su peso político, el peso de su figura política en esta coyuntura, aunque diríamos que voto a voto no tiene exactamente la mayoría, pero con ese peso y ese liderazgo que puede granjearse por su figura como jefe del Estado, puede conseguir que la brisa sople para un lado o sople para el otro. Qué bueno que esta vez, para donde se le está echando fresco al fogón, es para donde le conviene a la institucionalidad. Digo esto porque habían algunas aprehensiones que con esa sola expresión del presidente, o esa aclaración del presidente Luis Abinader, quedan despejadas. Sí, se conjuraron los demonios. Yo fui de los porque había tumbas pero claro que la sí. partera. Fíjate que se comenzó a decir que si esto no sería para después conseguir un acuerdo con el sector Danilo y buscar ulteriores acuerdos y tratativas. Y entonces, que habían temores en esa dirección, yo escribí en la columna y que no era cuento de camino, porque inmediatamente se escuchó el discurso, la propuesta, vinieron los comentarios, y esa misma noche se comentó algo por el estilo. Y entonces él me respondió, que ya lo he dicho otras veces aquí, que el que pensar así es no conocerle. Entiende uno que esas cosas traen su tranquilidad. Pero no hay los provocadores, porque ya estaban opinando, no recuerdo si fue en la primera audiencia, primera sesión que tuvo el diálogo a través del Consejo Económico y Social. Hubo alguien del Partido Reformista que estaba proponiendo algo de modificar algunas cosas ahí. Los reformistas estaban... No, ellos siempre están picando adelante, picando adelante, y ellos que nunca han ocultado que son reeleccionistas. Ese tema les gusta siempre. Claro, no importa quién sea el presidente, no importa ellos... el color del gobierno que esté en el poder. Y en la situación en que están, tratar de ponerse a bailar adelante era para ellos, al parecer, para Quique, generar una necesidad. Sí, bueno, de todas maneras, Danilo, alguna gente entiende que no es el momento más adecuado y no hay... y que no habría la necesidad del presidente estarse abriendo tanto frente y tratando tantas cosas a un mismo tiempo. Sobre todo porque, como ya dijimos, hay leyes que están en camino, hay leyes que están en camino a la reforma, hay algunas de esas disposiciones, proyectos que están en el Congreso, pendientes ya de que sean aprobados solamente, incluso temas que están consensuados. Entonces, ¿por qué volver a llover sobre lo mojado? Y sí, hacer un esfuerzo que probablemente duplique situaciones y tengan que producirse enmiendas sobre la marcha. Entonces, ¿cómo hacer esa reforma y con quién hacerla? Lo primero es que, diríamos, la prioridad del gobierno es el tema constitucional y el tema de reforma fiscal. Bueno, con todo el que plantea el presidente de la República el tema de la reforma fiscal, a mí me luce y a otros también le luce que lo plantean allí en el marco del diálogo como una forma de buscar curarse en salud y buscar el apoyo para estas reformas para, diríamos, evitar el rechazo o incluso las protestas que esto pudiera provocar. Aprobar ahora mismo una reforma fiscal que implique aumentos de impuestos y cosas por el estilo, puede enchinchar las avispas, las abejas y todas esas cosas que pican al mismo tiempo. Sí, señor. Entonces,
ya lo vemos, ya lo hemos visto en otros lugares y aquí lo vimos también, ya hay referentes ahí traumáticos que costaron vidas, costaron sangre, costaron muchísimas cosas. Conflictos políticos y de sociales, de toda naturaleza. Entonces parece que con todo y que el gobierno la somete, pero tiene la idea de ver si puede concitar hasta el punto que sea el respaldo, agenciarse el respaldo de distintos sectores, a ver si puede neutralizar por lo menos la posible reacción social que esto pueda acarrear. Parecería que por ahí es donde anda la cosa, pero de todas maneras se ve que hay cierta improvisación, no hay asunto, bueno, hay 13 puntos señalados, pero una estructuración de lo que se quiere, de lo que se busca y hacia dónde se quiere llegar, eso no parece claro. Lo primero es que fíjate que se llega, eso debió desde el primer momento, la primera sesión que no asistió el presidente, debió ser para escoger la metodología de trabajo. Sí, los procedimientos. Los procedimientos o los protocolos a seguir, cómo se iban a aprobar las cosas. Y no, se fue a una segunda sesión y tampoco eso se consiguió, ahora se mandó para unas 3 semanas después. Que ha producido muchas confusiones y críticas diversas. Porque entonces, bueno, se supone que estos puntos aprobados, ahora, se han sugerido que se creen mesas de trabajo, pero esas mesas de trabajo siempre van a quedar, aunque sean redondas o cuadradas, siempre van a quedar cojas, porque los que estén en una mesa no van a estar en la otra. Entonces, por tanto, los puntos que se aprueban aquí o se lleven allí no van a ser conocidos por el plenario. Y entonces, ¿hasta dónde? Cuando, por ejemplo, las cosas que se aprueban aquí sean rechazadas por alguno de los que estén allí y viceversa, ¿qué va a ocurrir? Y además de eso, al gobierno le faltan 3 años. Y recordemos que siempre mínimo se comienza una campaña. Aquí se hacía campaña todo el tiempo, pero mínimo debe hacerse campaña 2 años antes. Entonces, no es verdad que eso se va a aprobar, yo no creo que eso se vaya a aprobar en meses, ni siquiera en un año. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar metidos en reforma, en diálogo? ¿O esto es para distraer, para ganar tiempo? Mira, sí, lo hemos conversado fuera de cámara y parece lo más sensato, es revisar el conjunto de leyes que están pendientes, cuáles tocan esos temas que están en la agenda de la reforma y cuáles en sí mismas representan una reforma. Claro, se habló de la reforma policial, pero la reforma policial está sometida también, ya eso está. Entonces, y hubo una contrarreforma. Que a propósito de eso, Luis, en el tema policial, combatiendo a la delincuencia, te decía yo que me gustaría compartir una mala experiencia que tuve. Ok, vamos a hacer la pausa, de allá para acá, entramos con esa mala experiencia que tuviste. Sí, que me dice a mí que el proceso de combatir a la delincuencia debería tener elementos más sencillos, pero lo están complicando. Lo están complicando. Vamos a la pausa y volvemos entonces con el sondeo de hoy y la mala experiencia de Danilo Clima. Sí. Por la pandemia el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona,
cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Bueno, Danilo, entonces tú tenías, tuviste tu experiencia. Tú sabes que tú trajiste un video de delincuentes robando partes de auto, que lo hace rapidísimo. Pues resulta que ayer en mi vecindario habían unos tipos, una jipeta negra, procediendo a robar partes de los vehículos. Una vecina, la señora los ve, les vocea que va a llamar a la policía y ellos se movilizan. Cuando yo salgo, ella me explica y yo decido llamar yo a la policía. Y llamo al 911. Yo entendía que el 911 me pasaba directamente a la policía, como debe ser, porque eso es un problema elemental de artesanía tecnológica. En el momento que yo marco ese teléfono, una pantallita que ella tiene, le sale el número de mi teléfono y a quién está ese número. Y si además yo le digo que soy yo, fulano de tal, después que yo le doy todos los datos a esa muchacha del 911, ella me dice que me va a dar el número y la extensión de la policía, el número de la policía. Cuando yo llamo a la policía... Se supone que este órgano, el 911, que tanto alabamos y reconocimos aquí como algo, bueno, que era la parte luminosa, si se quiere, que se puede reconocer al gobierno de Danilo Medina, resulta que se está volviendo un tollo. Hay unas críticas que se le están haciendo. Muchísimas críticas. Se está volviendo un tollo, porque realmente, a pesar de que ellos tienen la comunicación, porque que llame a la policía, pero precisamente lo que dijo Guzmán Fermín el otro día aquí fue que le han quitado la comunicación. Pero y además ellos, cuando se llama 911, lo primero que llega es un policía. O sea, oye, y cuando llamo a la policía me sale la tediosa grabación. Usted ha llamado a la policía. Si usted va a hacer tal de luz, marque qué sé yo cuánto. Si no marque tal, oye, una letanía que... Sí. Bueno, finalmente yo marco, ya tiene un policía, le doy todas las explicaciones. Entonces él me dice, yo lo voy a remitir al área donde se ocupan de eso, que es la zona donde usted vive. Me pasa a esa zona. Yo vuelvo y le digo a esa joven que no debería habérselo dado, porque es artesanía tecnológica, ya ella debería tenerlo en una pantalla, cuadrado y grabado todo, incluso mi conversación grabada. Le explico de qué sector estoy llamando, la calle, el número, quién soy yo, todas esas cosas. Y después de 5 minutos yo hablando, ella vuelve y me dice, ok, ¿de qué sector usted me está llamando?
Yo le he dicho, pero venga acá. Si por ahí empezamos y se supone que usted está en auto del sector, no debería preguntármelo. Y entonces ella decidió... O sea, tu gran preocupación, ¿cómo vamos a combatir la delincuencia de esa forma? Sí. Ella se molestó y me con, cerró el teléfono. También entonces. te cerró el teléfono. Oye, a la víctima. O sea, con esa dejadez, ¿hacia Sí. dónde vamos? Así no se puede. Así no se puede. Y eso no es problema de reforma, porque eso es solamente una cuestión elemental de artesanía tecnológica y de eficiencia en la comunicación. De eficiencia, ¿no? Y de darle un seguimiento, de romperle Sí. los fundillos para no decir otra cosa. Y de otra cosa más grande. Porque yo le estoy diciendo, está allí a quien esté de servicio, hembra Sí, o varón, así es. que tenga esa negligencia en el desempeño y que tenga ese tupé de responder de esa manera y finalmente no resolver nada y cerrar el teléfono. Claro. O sea, las instituciones no están para eso y los que no sirvan... Y menos una institución como la policía. Claro, entonces no, realmente eso hay que... por eso algunos dicen no hay que resolverlo, algunos dicen hay que disolverlo. Entonces, yo no sé, pero a veces se aplica eso. A veces se aplica eso. Sí, sí. Pero lo cierto es que eso no anda bien. Mira, el presidente va mañana para Nueva York. Nueva York. Mañana sábado va a asistir a las Naciones Unidas, La a la Asamblea 76 de Asamblea las Naciones General. Unidas. Y el miércoles, ya en la prima noche por ahí, estaría hablando, 5 y tanto, 7 de la noche, estaría dirigiéndose a ese órgano de foro internacional. De la comunidad internacional. Exacto, que se tratan temas que atañen a todos los órganos, a todos los países miembros de ese cuerpo. Vamos a ver qué presenta el presidente, cómo le va por allá. Tiene una agenda bastante cargada, porque allá va a visitar. Creo que 6 días va a durar para allí. Va a darse un baño de pueblo con la diáspora. Eso es muy bueno, los dominicanos en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Supongo que algunos viajarán de algunos otros estados para verlo. Sí. Va a pillar, yo decía pichar, bueno, sí, tirará no solamente se dejará ver en el estadio, sino va a tirar una bola de honor ahí. Va a tirar una bola de honor. En uno de los, no recuerdo si es con los Mets y cuál es otro equipo, no recuerdo cuál es el equipo. Lo vi, pero no lo fijé. Y bueno, tiene una agenda bastante apretada. Eso me hace recordar el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. Yo asistí, fui invitado especial. Juan Bolívar Díaz y yo asistimos acompañado del presidente Fernández a esa asamblea de la nación, ese evento de las Naciones Unidas, que tiene todo un protocolo de seguridad, de registro bastante riguroso. Acuérdate que la sección anterior se hizo virtualmente con motivo de la pandemia. Todavía en esta sección hay algunos presidentes que hablarán virtualmente. Mucha gente dice que ya no se necesita la presencialidad en ese tipo de foros. Y se equivocan porque no entienden que la diplomacia es como los árboles. Las raíces son más profundas que las ramas. Y me explico, porque no es lo que el presidente habla, sino que en los momentos en que no se está sesionando, entonces hay un laborantismo sumergido de contacto fuera de serie. Entre los presidentes. Donde se arriesgan muchísimas cosas, muchísimas. Sí, entre los presidentes, incluso se ofrecen algunas ruedas de prensa, pero sobre todo esos contactos que algunos presidentes que tienen sus países de conflicto, algunas dificultades o algunas situaciones. Los primeros contactos informales se realizan. Exacto, y entonces se hacen unos contactos ahí directos y eso resuelve muchos problemas. Muchísimos. Resuelve muchísimos problemas. Y entonces, bueno, no es lo mismo, el papel aguanta todo, el papel frío aguanta cualquier cosa, que el contacto directo entre los presidentes y en ese marco, en ese organismo internacional, se manejan muchas cosas de carácter político. Allí ha habido sesiones o reuniones que han sido históricas, famosas, de aquella, algunas de las más trascendentes fueron
donde asistió Fidel Castro, Sí. que se puso totalmente de pie, todo el mundo, digo, ¿cómo diríamos?, en expectativa. Y Fidel se disparó con su larga perorata habitual. Fidel Castro se disparó, que era de discurso kilométrico, se disparó con su discurso, atacando al monstruo por dentro, desde sus entrañas. Sí. Y después, tú sabes que hubo y conflicto porque Fidel y la comitiva tuvieron que irse a dormir a un hotel de Harlem, porque aparentemente no había hotel, y Fidel en una de sus salidas le dijo, oye chicos, consíguenos casa de campaña que nosotros nos metemos al Central Park y ahí no hay problema. Pero imagínate tú poner una delegación cubana con Fidel y que casa de campaña en el Central Park, eso era terrible. No, y después vino Hugo Chávez con su, eso fue también histórico, cuando el día anterior había estado justamente el presidente Bush, que era para los fines el anfitrión, presidente anfitrión, porque el país anfitrión del evento, el presidente Bush, entonces dice el presidente Chávez, dice, ayer estuvo el diablo aquí, todavía huele a azufre. Todavía huele a azufre. Oye, pero qué una cosa. Salida de Chávez. Pero te iba a decir que ahora que empiezan a salir algunas historias, en la época de la Guerra Fría, esas asambleas se hacían en las habitaciones escondidas, unos contactos históricos que solventaron muchísimas situaciones difíciles. Sí, bueno, vamos a hacer la última pausa y volvemos con la colita del programa. Por la pandemia el turismo se detuvo. La construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño, usa la banca en línea. Vale, yo nunca fui para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Todavía sigue dando vuelta el tema del concurso que se hizo para los maestros. Sí, que es lamentable, Luis. Que es lamentable ese resultado. Dice que un 95% de los aspirantes a las plazas de maestros fracasó en el concurso de oposición, que solo 528 de unos 11.000
postulantes aprobaron la evaluación. Pero tú sabes, Luis, que quienes 528, Danilo, de 11.000, eso es nada. Sí, que tú sabes la que están en pero son 19.000 plazas que hay. Pero ¿quién queda puesto en cuestionamiento en esto? Las universidades dominicanas, que ciertamente tienen los peores programas, mediocres y deficientes en materia de formación magisterial. Porque los últimos tiempos, aunque se han dado becas y todo, el peor personal ha sido seleccionado para estudiar educación. Para estudiar educación. Entonces, dentro de las distintas materias, por ejemplo, se estaban acabando, me dijeron los profesores de matemáticas, que no hay matemático. Entonces, en algún momento se habló de la necesidad o conveniencia de traer profesores, importar profesores. Matemática y de física. Y de física. Yo no sé hasta dónde eso dé resultado, qué sé yo, porque son descuidos, pues son descuidos. Obviamente. Porque donde estudiaron los otros que se querían traer estudiar, podían estudiarlo de aquí. Bueno, cada uno en sus respectivas áreas. Dice que son datos iniciales o preliminares de la comisión que manejó el proceso. A propósito de esto, Danilo, yo debo resaltar que tú sabes que se estuvo vendiendo con bombos y platillos el hecho de que en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología había ofertado y se había comprometido con ofrecer unas 10.000 becas para estudiantes, para estudiar fuera del país, maestrías y especialidades sobre distintas ramas. Entonces, y que eso era lo nunca visto y lo nunca hecho, y algo así. Que era una novedad. Mira, ya alguien dijo una vez que, bueno, aquí dijo en el caso de la política... Que hay que reconocerle a Leonel Fernández que fue el pionero en patrocinar. Patrocinar una cantidad de profesionales que andan por ahí, no solo aquí en el país, sino fuera del país. Que eso es lo más penoso, Luis, lo que se quedan. Y algunos tienen razón en quedarse. Algunos tienen razón en quedarse, pero bueno, preparados... Por ejemplo, escúchame que te interrumpa. Preparados al fin. Por ejemplo, fíjate, un muchacho que se graduó en matemáticas, en una maestría de la Universidad de Salamanca, y viene aquí y le van a regatear un puestecito con 40.000 pesos. Mientras tanto, Islandia, que estuvo haciendo esa oferta hace 3 años, le ofrece 3.000 euros. Claro, entonces tiene que quedarse por allá. Pero se va a quedar por allá. Entonces, bueno, eso hay que reconocer, ahí no cabe ninguna mezquindad. El esfuerzo que se hizo en los gobiernos del presidente Fernández, hubo muchas quejas a veces de que los cuartos no se ponían a tiempo, muchos muchachos que, una vez escribí de eso, pasé por España, que estaba mi hijo allá, y la beca se la dieron los bolsillos tuyos. Y su actual esposa, sí, la beca el hijo mío fue becado por el bolsillo mío. Por el bolsillo. Y entonces, bueno, pero habían varios compañeritos de amigos de ellos que tenían dificultades, no pasaban mayores dificultades, porque ellos habían hecho una comunidad. Una comunidad. Y se conectaron, se comunicaban todo. Y se compartían. Compartían las cosas, los problemas y las soluciones, las compartían. Y por eso salían a camino. Pero la dotación llegaba muy tarde. Inclusive algunos tenían encima la presión de las universidades que quería sacarlo por falta de pago. Yo viví eso porque el hijo mío fue 2 años becado y duró 7 años. 5 años los otros 5 años fueron a costa del bolsillo de la familia. Bueno, entonces había muchas presiones en ese sentido. Yo llegué a escribir en esa dirección y bueno, llegué un par de ocasiones a hablar con doña Ligia, mucha gente llegó, Ligia Amado, Melo de Cardona. Viuda Cardona. Bueno, pero de Cardona, como quiera. Sí. Yo creo que ella no me gusta que digan viuda. Que le digan viuda, no. Entonces, esa es una realidad. Y fueron más de 10.000. Entonces ella le enmendó la plana al ministro García Fermín, que le dice que no es verdad que por primera vez estudian 10.000, serán 10.000 becas, porque ya eso hace años que en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, y después cuando Danilo también, se dieron muchísimas becas. Y mucha gente se graduó e hizo especialidades fuera del país. Entonces dice doña Ligia con mucha razón, pues ella dice, a mí no me gusta atribuirme nada que no me corresponda.
pero tampoco me gusta que me quiten lo que me corresponde. Que le corresponde. Entonces ahí le enmendó la plana al ministro García Fermín, que debe ser generoso y pedirle excusa. Yo creo que sí. Pedirle una excusa o una disculpa, y si fuera públicamente mucho mejor. Sobre todo porque doña Ligia es una maestra de generaciones, claro, y fue una funcionaria eficiente. Claro. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Ojalá que un reconocimiento a los esfuerzos que se han hecho y a los profesionales que están en el servicio exterior, en distintos organismos internacionales, los que están aquí en el sector privado, los que están en el sector público, los que están fuera de aquí, algunos se quedaron hasta como profesores. Yo tengo el caso de un hijo de un amigo mío que se quedó como profesor por allá. Bueno, uno de ese mismo joven le dio su oportunidad, le dio clases aquí a uno de mis hijos y creo que a otros amigos. De manera que los méritos en esa dirección para todo el que hizo un esfuerzo. Sí. Porque uno tiene sus anécdotas. Una de esas anécdotas la tiene, con doña Ligia, la tiene el general Percival Peña, retirado, que una vez él fue a hablar con ella para que una beca para estudiar, que sí o qué cosa, y dice, ¿para qué usted quiere estudiar más? Sí, ya. He estudiado demasiado. Déjese de eso ya, dedíquese a otra cosa. Ya, además, Percival ya viejito. Sí, y otra fue conmigo, que yo fui a... mi hija sí, en un momento determinado, estudió en una de esas... programas de doble titulación en APET y en la Universidad de Quebec. Entonces, la universidad presionando ya porque se está cerrando el asunto y había que pagar. Y la muchachita con toda la presión del mundo. Y entonces, bueno, ya tú sabes, entonces esa presión le cae a los padres. Yo arranco cuando doña Ligia. Y entonces voy con una recomendación de Melanio, que era el ministro de Educación. Entonces cuando ella me ve, doña Ligia me dice, pero ven acá, dime, ¿qué tiene Melanio que ver con educación, con educación superior? Él no es que es el ministro de Educación. Digo, claro, doña Ligia. Lo que pasa es que Melanio es el director de una institución donde mi esposa es la subdirectora. Y como no había forma de llegar, entonces, bueno, mi esposa llamó a Melanio y le dice, mira, a ver si usted me consigue a doña Ligia, porque no por doña Ligia como tal, sino el problema es que habían alguna gente a las que se le delegaban las responsabilidades que no funcionaban, como no funcionan muchas veces en las instituciones. Y entonces, bueno, había que caer donde ella. El problema le recaía a ella. Y entonces me salió con eso, doña Ligia. Y bueno, yo no voy a decir que peleamos, pero de todas maneras... ¿No tuviste que untarte el aceitico, que te rebalara? Sí, pero nada, eso... Porque ella tiene su carácter. Ella tiene su carácter. Y después eso se resolvió. Y después por eso fue que cuando el hijo mío debió ir a España a hacer su maestría en el área de el derecho aplicado al mundo de los negocios, bueno, pues yo... el derecho empresarial, por ahí que anda la cosa. Entonces yo no quise volver a someterme a esa burocracia y a esos ajetreos. Y entonces, en euro, hermano. Tuviste que sacar esos ahorros. Esos ahorros ampulosos. Según Papito Moreta. Según Papito Moreta. El paz de cáncer. Buen amigo. Hubo que sacar. Un hombre bueno, hubo que sacar mensualmente esos ahorros. Que tú llorabas. Pero bueno, esas son historias ya felizmente superadas. Y ahí está mi muchacho, ya un tolete de abogado. Trabajando, aportando a la sociedad. Así es. Mira, dice doña Miriam Germán, que está jefa del Ministerio Público, que está fajada de campana a campana. Dice ella, y se lo publican como una perla. Yo iba a decir, ¿dónde yo boté los lentes? Porque hay cosas que hay que verla con... no con lupa, pero con lentes. Dice ella, sabemos, en una reunión de trabajo con sus fiscales que están trabajando el caso Falcón, dice ella, sabemos que este trabajo es un gran desafío, pero sé que ustedes lo seguirán haciendo con la dedicación y la calidad que requiere. Dándole un apoyito ahí, pasándole la mano a los muchachones del Ministerio Público,
como corresponde, porque están trabajando y están manejando muchos temas gordos. Sumamente Más difícil. de 100 casos. Yo no sé con qué tiempo van a poder... No solamente con qué tiempo, Luis, es que son casos diferentes, muchos y todos bastante gruesos. Gruesos. Muchos han sido declarados complejos porque van a requerir de mucho tiempo, de estudio, de investigación, y de cruce de informaciones, de muchas cosas. A propósito, la Suprema ya asignó un juez especial para ese caso. Para conocer el caso, para ese caso, para... es a los legisladores. En función de que hay creo que 3 legisladores encartados allí para conocer esos casos porque tienen una jurisdicción especial por su condición y a los otros casos de legisladores. Caso de Héctor Feli, alias Pirrín, que es todos los que son legisladores, sí, entonces sí. Que ameritan jurisdicción especial y por eso que por cierto el PRM, contándolo, ya van unos 5 diputados que perderían que están en la mira. Si estos no 3, con una esposa del director de Comunidad Digna que también... Sí. Tanto la esposa de esa señora ella también la relacionan con el caso. Como la esposa de Miki López. Bueno, entonces... También entonces, está en la misma situación. Serían 5 diputados del PRM que a la hora de las votaciones el PRM tiene 181 diputados y entonces para los fines perdería, en lo que se investigue el caso o se extiende o el caso pique y se extiende, perdería 5 diputados. Esto amerita que se sea más riguroso, hay que insistir en esto a la hora de la escogencia de a quienes van a llevar los partidos como candidatos, pero que además se establezca las penalidades, las responsabilidades de las organizaciones políticas. Creo que era Orlando Jorge Mera que decía ayer que hay que establecer muy claro, además de los montos, de dónde vino ese dinero, o de quién vino y todas esas cosas. Eso generalmente no es tan fácil. Mira, Luis, en este caso yo creo que no se necesitan leyes, porque resulta que cuando hay una persona que está vinculada al narco, por ejemplo, en Santiago todo el mundo se pregunta de dónde sacaba tanto cuarto, todas esas cosas, y es Vox Populi. Lo que deben ser más rigurosos son los partidos. Claro, usted está sospechoso. Más riguroso y además de eso, iba a decir menos desconsiderados, pero por lo menos más considerados con sus dirigentes. Claro. Meritorios. Que a veces se pasan años trabajando y construyendo el partido. Tienen aportes extraordinarios construyendo un partido, entonces después viene Juan de los palotes, a veces no de tantos palotes, no de los palotes como tal, pero con, con fundas de cuartos. Con fundas de cuartos, y entonces esos, como son los que pueden financiar la campaña, son los que escogen como candidatos. La política es así, ahora estamos casi llegando a la narcopolítica, pero cuidado con eso, porque no sea esto aprovechado por los que le han estado tirando al cuello a la clase política para descalificar a los partidos y que entonces los espacios, en un régimen como el nuestro, una composición que es esencialmente política, descalificar a los partidos que son esencia de la democracia o las líneas. Bueno, en el caso nuestro, nosotros tenemos una democracia de partido. La plataforma básica en que opera el sistema está definido por los partidos a través de los partidos políticos. Entonces lo que hay es que escoger los mejores hombres y los mejores hombres. No tengo que decir que las mejores mujeres, porque yo no... la academia lo permite. Ese sexismo, yo no estoy de acuerdo con eso. Con el lenguaje de género. No, para nada. Y entonces, que yo tengo ahí algo que decía una legisladora, yo no sé, director, si no da tiempo, porque hace mucho que tenemos eso. Los que agreden no son los hombres, son los agresores. Los que asesinan no son los hombres. Yo creo que podemos despedirnos con eso. Sí, vamos a escuchar ese español y por ahí nos retiramos hasta el lunes. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer,
como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo, en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. No es feminismo, es puro embrismo, odio patológico hacia el varón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación. Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados, aquí estamos 52 valientes para decirles que la violencia no tiene